Capítulo 2 de esta gran historia de vida, de sacrificio, de esfuerzo y de triunfo, porque eso es la historia de Juan Pablo García, que hoy está del otro lado del micrófono. Y en el capítulo anterior nos quedamos en esa parte de tu lesión, Claro. donde los mismos médicos te decían, no hay más, o sea, no, es imposible que regreses a esto, ¿no? Sí, el mensaje que me da el doctor era, si tú quieres, lo puedes. O sea, él me da otra vez ese deseo de meterme a ese reto. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con mi rodilla? Y él me explicaba que mi rótula era como un cuchillo. Ajá. Entonces, cuando me atoro, hace esto y corta todo. Lo rompió. Todo. Entonces, teníamos que reestructurar cada ligamento, cada meñisco, cada esto, y me liman la rótula. Entonces, cuando digo, wow, pues órale, y me da toda la sesión, entonces yo era un niño o era un adolescente que pesaba 60 y tantos kilos por el problema que yo ya traía de nutrición. Y ahí era donde Ricardo me daba ya las comidas, me ofreció... ¿En el mismo club comías? En el club. Ok. Entonces, y me empiezan a dar proteínas y todo para empezar a barnecer. Entonces, llega un punto donde mi falta de fuerza de mi cuádriceps, mi rodilla no doblaba. Entonces, a las 5 de la tarde era lo más atroz que me pasaba, porque mi amigo Daniel, que era el fisiólogo en ese momento, se me subía, me amarraba y me hacía el doblez. El movimiento de natural de la rodilla. Natural. Entonces, eso duré casi 2 meses y medio. O sea, 2 meses y medio de todas las 5 de la tarde era, Juan Pablo, te toca. Porque la otra sería... Y lo sufrías. No, la otra era meterte otra vez a operación, la fibrosis, romperla. Y le dije, va, entonces nos metimos a eso. Y un día entra Ricardo Lavolpe. Yo llorando, gritando del dolor. Pues, ¿qué le están haciendo, boludo? Bájate de ahí, sos un monstruo. Y le empieza a decir a Daniel. Y Daniel dice, es que si no lo hago que doble, él no va a poder jugar al fútbol. Entonces, cada día le ganábamos no el centímetro, era el milímetro del doblez de la rodilla. Entonces, cuando yo ya puedo caminar y ya todo había sanado, todos los ligamentos, todo ese rollo, y empiezo a hacer de mejor manera la alberca, la escalera, los aparatos, a mí se me embarnece el cuádriceps de 58 centímetros, que la máxima en ese tiempo era de Roberto Carlos de 62. O sea, eran unos músculos... Claro. Que ni eran ni míos, que eran implantados ahí. Entonces, ellos dicen, pues, ¿ahora qué le hacemos a Juan Pablo? Antes estaba bien ñengo. Todo bien ñengo el güey. Y ahora... Ya no le den comidas en el club, ya. Los clenbuterol y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí empieza a doblar la rodilla y ahí es donde sale la luz de la esperanza de volver a jugar. Ahí sí yo dije, valió la pena todo el esfuerzo durante 2 meses y medio. Y al mes 3... yo ya empecé a hacer cosas como del mes 5, o sea, yo ya había anticipado 2 meses. Por toda esa disciplina que habías tenido. Es correcto, entonces cuando me empiezan a soltar ya más al gimnasio, bla, yo ya, y ya quito el dolor, ahí empieza mucha gente, mi hermano me ayuda con los camiones, mucha gente me empieza a apoyar, llega a un punto mediático que Ricardo me dice, vas a debutar, no sé si porque juegues bien o mal, porque te mereces todo el trabajo que hiciste. Si no mal estoy, recuérdame, ¿fue versus Pachuca el debut? Sí. Sí, yo me acuerdo perfectamente de ese momento. Claro. Estadio Jalisco. Y ahí es donde te digo que lo curioso pasa. Otra vez necesitaban un lateral en ese tiempo y Ricardo dice, yo ya te conozco. Porque a mí me mandaban a jugar a segundas y a terceras. Claro. Por la lesión que yo venía... Entonces él me dice, vas a ser delantero. Con ese músculo que tú traes. ¿Tú venías jugando en fuerzas básicas de qué? De Atlas, de Ajá. segunda y tercera, o sea, ya de segunda. ¿Cuál era la posición? No, en el campo. Volante por derecho. Sí. Pero él dice, como venía de la lesión, él me dice, no, te voy a debutar de delantero. Tienes cambio de ritmo, tienes potencia y tienes gol, porque yo era de los goleadores en tercera división. Claro. Entonces, cuando él me sube a esa semana... Otra vez acomodan todos los dioses y todos los astros, y se lesionan 4 delanteros. Nelson Esqueda, Lagorio. No, Bustos Montoya, Liliston y Santillán. Se lesionan los 4, entonces Ricardo dice, necesito un delantero. Y posiciona 2 delanteros que no éramos delanteros, que era yo y Cáceres. Ajá. Versus con ese Pachuca que después sale campeón. Sí, Pachuca. sí, era un equipazo. Equipazazo y jugaban por nota. Entonces
Ricardo, pues con el nervio, dice, y con el atrevimiento que siempre él tuvo, dijo, me vale, Oscar, casi dice. Yo recuerdo ese debut. ¿Le hiciste un sombrerito a alguien? No me acuerdo. A un defensa de Pachuca. Que todo el mundo te vitorió. Sí. Y en la televisión decía, esta es una promesa de Atlas. Este va a ser figura en Atlas. Porque ese descaro que mostraste en el pleno debut, que es difícil porque normalmente el nervio te puede ganar. No, claro. La presión, el estrés, el saber que está tu familia, que está confiando en ti en ese momento el monstruo que es Ricardo Lavolpe. Sí. Y tener ese descaro de hacer esas cosas, yo creo que fue lo que empezó a marcar la carrera, ¿no? Sí, y me da esa semana de preparación, esa media semana. Mucha gente no sabía. Mi mamá, la historia que cuenta mi mamá es que había un partido previo al mediodía de mi equipo. Y va y le dice, no, señora, su hijo ya está concentrado en primera división. Y mi mamá, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa debutar? No, es que ella va a jugar en primera división. ¿Cuál primera división? O sea, mi mamá entonces cuando le dicen, suelta el llanto. O sea, ella sí dice, wow, todo su... Entonces yo me voy a la concentración y jugamos en la noche y llega un punto donde Ricardo dice, lo único que quiero es que te diviertas. No te voy a presionar más. Entonces cuando entro a la jugada esa, te lo juro que lo único que hice fue lo que yo siempre hacía en el campo, que era atrevimiento, descaro. Se me entrega este hombre, le peto el sombrerito. Sí, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y se la pongo a Cáceres, que Cáceres estaba, gracias que no existe el bar. Fuera del lugar, estaba adelantado y la empuja con la cadera. Entonces, ya de ahí yo ya ¿Te soltaste? No, sí, corría y todo. Ahí fue como esa explosión del Big Bang de decir... Se pudo, lo logré, todos estos años, todo el esfuerzo de la familia, todo tu esfuerzo propio, porque el 90% de lo que lograste fue por tu mentalidad y por tu ánimo de hacerlo, complementado por la familia, por los amigos, por las parejas que en su momento llegaste a tener, bien o mal, y ahí fue decir, ya, esto ya llegué y de aquí para adelante no hay quien me pare, ¿no? Nadie. Y llega un punto mediático o difícil que... mis problemas de mi niñez me sale a relucir. O sea, cuando yo debuto con Ricardo y Ricardo me apoya por ser... Él no trae delanteros. En el siguiente torneo, él no trae delanteros. O sea, él me deja a mí como el número 1 a los 19 años. Entonces, él promovía ser la figura de Atlas como delantero. Y me detona de todos mis problemas de mi niñez. O sea, de todas mis... frustraciones, de mis corajes, de mis injusticias. Estamos en un vaivén de emociones y de momentos de tu vida. Esa niñez sufrida, gozada, ¿cómo? Es que fue... ¿Qué puedes resumir y decir? La verdad, mi niñez fue así, o sea, específicamente. Lo que pasa es que cuando yo quiero demostrar todos mis sueños, todas mis potencialidades, toda mi creatividad, toda mi mentalidad, rompe una herida que yo tenía. Que esa herida era la de la autoridad. Porque yo tuve muchos, yo no lo entendía, ¿ves? O sea, yo tenía problemas con los hombres, con los maestros. Sí, me acuerdo, güey. Sí, o sea, pero yo ni sabía de dónde, ¿ves? O sea, entonces cuando él se mete a un tema de autoridad y me empieza a decir de cosas y o sea, la primera parte cuando me debuta era, eres un gran jugador, eres lo mejor y puedes. Y después era estar... chingue y jode. ¿Qué es lo peor que te dijo Ricardo que recuerdes? Me bloquea. O sea, me bloquea toda la información que él me daba. Y yo decía, pues sácate a cagar. O sea, sí le decía. Entonces, esa parte suele por una herida de rechazo hacia lo que yo veía como autoridades mías. Entonces, cuando se denota eso, Ricardo pues me decía que estaba loco, que me creía loco, que me dice, traes un balde en la cabeza y no volteas para ningún lado. O sea, agarras la pelota y quieres hacer lo que tú quieres, vete a correr, vete a esto. Me mandaba a los otros equipos, ya no me concentraba, ya no jugaba con él. O sea, él Pero en ese momento tú no lo entendías, ¿por qué? No, pues él se molestaba si le hacía caras, le molestaba si yo le hacía algo que a él no le pareciera, pero pues yo decía, pues es que también te estás cargando la mano conmigo. O sea, yo decía, pues 19 años y querías que yo fuera la figura y que yo hiciera y deshiciera. ¿No estabas preparado? Sí estaba preparado, pero te digo, se detona una parte de que yo decía, pues ¿por qué no me tratas como me tratabas? O sea, ¿por qué no? Sí, o sea, de ser mi protector, ahora eres mi enemigo. Ah, exactamente. Okay. O sea, yo era lo que yo decía, pues... ¿Así lo pedías tú? Sí, yo decía, pues trátame igual y verás las mismas
Y entonces quien sí hacía eso mucho eran los entrenadores de fuerzas básicas. Sí, te chiqueaban más. Y te iban llevando, sí te exigían, pero te iban Sí, llevando. te doblaban un poquito, te sobaban, te coscorroneaban y te sobaban. Exactamente, y Ricardo se mete a esa parte militar, a esa parte de hostigamiento, y yo no la soporté. O sea, yo no la soporto, y ahí es donde se va otra vez, se esfuman todos los sueños, y me consolido después de 3 años. Ok, ya vamos en la parte donde ya debutaste, ya viviste el proceso, ya estás jugando primera división. 3 años fueron con Atlas ya consolidado, ¿no? Yo me acuerdo que hiciste una gran dupla con Carlos María Morales en un equipo. Y con Robert. Y con Robert de Piño. Y todo mundo tenemos tatuado en la mente esa jugada en el clásico tapatío que le haces, ¿quién era? ¿Reynoso? No, a Johnny García. A Morales y a Salcido. Yo recuerdo, yo creo que es de los mejores clásicos que ha habido en la historia del fútbol tapatío, con gran intensidad, con un estadio abarrotado, con las aficiones entregadas, con un tormentón en la cancha del Estadio Jalisco que no se podía jugar, esa es la realidad. Exacto. Tomas el balón prácticamente a medio campo, un poquito adelante, te quitas a 3 y le pones una bola de Piño que en ese momento se suspende en el aire y onda supercampeones, todo se paraliza. Y entonces, es en serio, güey. Y cae uno de los goles más hermosos que ha hecho Atlas en un clásico tapatío. Sí. Esa jugada es la que te consagra, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. Y es la que representa a lo que era mi fútbol. El aguerrido, el atrevido, el encarar, el no darme por vencido, el tirarme y levantarme, y el que ser un complemento de compañero en un equipo. Pero esa semana previa yo me había peleado con otra vez todas mis pinches broncas mentales. Con todo el mundo te habías peleado, güey. Sí, yo me peleé con el director Sergio Bueno, y quien me arropa es Toño, es Carlos, es el Tripa, los que eran líderes del equipo, y dice... Déjalo jugar, profe. No, pero lo curioso es que le dicen, ve y pídele disculpas al grupo, ¿verdad? Para que juegues ese partido específicamente. ¿A ti te dicen? Sí. ¿Por qué te habías peleado? Cuéntala, güey. Pues porque me molestaba que no me metían como justicia, porque yo venía de un gran nivel de la etapa de sub-23. O sea, yo era de los líderes en la sub-23, traía el 10. Ese preolímpico de toda esa generación. Y después jugamos los preolímpicos. Ajá. O sea, yo jugaba con los preolímpicos y llegaba aquí y me mandaban a la banca. Entonces entraba de cambio, yo sí me molestaba. Y carismático en ese momento. Y todos mis compañeros sí llegaban a sus equipos y eran titulares. Exacto. Entonces mis compañeros me apoyan y me dicen, oye, pues para que juegues o entres a convocatoria, ve, pídele disculpas ¿Pero qué les habías dicho, güey? Pues yo era renegón y no entrenaba. O sea, en el vestidor. No, y daba de patadas y me levantaba y quería pegarme el tiro con todos y por eso el mote de loco, pero no, era mi frustración y mi coraje que no me ponían en el cuadro titular. De esa manera. Entonces un día me dicen, vamos a hacer una reunión previa, pues para que arreglarte. Y ya me dice el Tripa, me dice, pídele disculpas. Yo sí le voy a pedir disculpas, pero a mis compañeros, a ustedes como cuerpo técnico, no. No, Juan Pablo, pídele disculpas al profe, a Sergio Bueno. Y yo, bueno, disculpas, yo ya me voy y me salgo y pues Sergio carácter, y Sergio era el de los que más me apoyó y él me quería, entonces pero no lo hacía de mala leche mis reacciones, o sea, él mismo me lo dijo después. Era tu personalidad en ese momento. Exactamente, entonces él me decía, todas se las pasaba porque yo sabía que al final del día no era ni por mí, ni por nada, ni por ti, eran muchos problemas que tú traías atrás. Entonces ese partido, él me dice, te voy a convocar y vas a entrar de cambio. Entonces cuando me dice, vas a entrar de cambio, pues yo volteé a ver a mis compañeros, les dije, chido, güey. Sí, porque lo máximo de un atlista era jugar un clásico. Claro. Entonces, cuando entro de cambio y que éramos 10, dije, no puede ser. Si quieres, no me meta, profe. Si quieres, no me meta, profe. Sí, ¡ay, me acalambré! Y luego empieza a llover y el pasto así. Sí. Dije, no puede ser. Dije, no, ni modo. Yo ya tenía que ser agradecido con él y con el grupo. Entonces, ya ahí fue cuando dije, voy a romperla. Y el equipo iba ganando. Con 10 hombres, sale Tripa de cambio, yo entro por él. Y hago funciones que la verdad pues no eran, pero ya era el clip en pro de todo del lo bonito equipo, que habíamos vivido entorno, como vestidor, ¿no? Y como cuerpo técnico. Entonces ya de ahí
nunca más hubo un problema, nunca tuve más discusiones, nunca nada, y ya fue lo que él me decía, es que yo quiero que hagas esto, o sea, Sí, en claro. una constante, desde tus entrenamientos a tus partidos. Entonces en los entrenamientos pues, les daba de patadas, Sí, barría, claro. de frustrado. Entonces cuando llega ese gol, es como un clip de todo lo que yo podía resarcir y mostrar. Y ese gol es catalogado el mejor gol de los clásicos. Sí, Lo claro. hacen hasta en un libro, que después el Mochis Urteaga me lo regala. Pues ya mis hijos, ya no sé qué le han hecho a ese libro. Y lo jalas así, y se ve bien bonito toda la jugada, exactamente. Entonces ahí la gente me ve como un representante de lo que es un jugador atlista. Llegaste a ser la joya de la corona de Atlas, eso es sin lugar a dudas. Yo no sé si Osvaldo Sánchez va a ver esto. Ese día les haces un jugadón por la banda derecha Sí. y va y te revienta. Esa es la realidad. No Sí. fue a buscar el balón. Fue por ti, que si te agarra, No, aguas, sí, ¿eh? me vuelve a la otra Sí, lesión. yo no sé qué me ha pasado. Y ahí esa parte que dices de loco, del gritón, caes y va y te encara, Sí. y no sé qué tanto te dice, y tú solo te levantas y caminas, no le dices nada, y te sigue encarando. ¿Qué te dijo, güey? Cuando caigo, muchos me dijeron, no manches, eres un jugadorazo, eres que humilde, no le contestaste a Osvaldo nada. Estaba bien cansado, éramos 10. Y yo Ya no traía aire, no, culero. yo agarraba el oxígeno por todos lados. Ay, perdón. Entonces yo dije, pues, ¿cómo le voy a contestar si estaba bien cansado? Entonces ya cuando la recapitulación de ese momento me dice, ¿qué se cree, muchacho endejo, andar haciendo esas jugadas? ¿Qué se cree? Y me da como un coscorrón, sope, y luego llega y me da otro sope el otro compañero, Yair García, y yo nomás me les quedo viendo que donde me trajera 2 miligramos de oxígeno, si se las hiciera de pedo, ¿ves? Pero dije, no traigo nada, y todo cansado, ya me fui y me posicioné en mi zona. Entonces mandé un buen mensaje de humildad, cosa que no quería, la neta. Fue sin querer queriendo, como dice el chavo del 8. Sí, la verdad. Y esa jugada se llamaba la carajilla. O sea, Sí, le haces una... yo la practicaba diario en los entrenamientos y le hacía 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, y yo así burlaba a mis compañeros en el entrenamiento. Hacía 1-2 y la tiraba, y después la otra era, vámonos Sandokan, porque decían que yo me parecía a un luchador Sandokan de los 70s. Entonces yo decía, ahí les va la carajilla, y luego la de, vámonos Vamos, Sandokan, Sandokan. por la potencia que yo había ganado en las piernas. No, pues cuando me sale la carajilla en el estadio, imagínate. es cuando dicen, wow, o sea, entonces ya de ahí yo ya empecé a hacer cosas inigualables, inimaginables en el campo. Ok, voy a irme ahora a la parte más personal. Esto está bien chido, esto está chingón, la gente, pero es mucho de lo que la gente vio, ¿no? Estábamos platicando de esa parte del fútbol que ya mucha gente conoce, pero nos íbamos a meter a la onda más personal. ¿Recuerdas cuándo vino el primer gran salario que dijiste, no, Puede ser, ¿verdad? no? O sea, esto es lo que gana realmente un jugador de fútbol. Esto es lo que voy a percibir en mi carrera si soy constante o hasta más. ¿Te No. sorprendió ese primer contrato? Más allá del primer contrato que fue importante en Estados Unidos, en la MLS, Ajá. a mí me dan un depósito por ser jugador franquicia y fueron $220,000. Y en Estados Unidos te pagan mediante cheques, o en Ajá. ese tiempo, y por correos, bueno, aquí es de México, pero allá son, no sé cómo se le llamen, pero Ajá. llega en una carta. Ah, te llega el me cheque. llega y yo lo abro. Ay, o sea, yo vi un chingo de números, ¿ves? ¿Cuánto es? ¿Quién sabe? Exacto. Y entonces lo guardé. Ajá. Y me fui al entrenamiento y a los que ya me hacía más amigos en el vestidor le digo, oye, ¿esto es verdad? ¿Todavía lo dudabas? No, sí, pues no sabía. Le dije, ¿esto es verdad? Dice, sí, es por tu ser jugador franquicia, O 222. sea, eres el mejor pagado. No, estaba por encima Palencia de mí. Ah, ok. O sea, Palencia ganaba más que yo, pero no sé si por la incursión de estar en esa liga, Ajá. me dieron como ese bono, y eran $222,000. Entonces, no, si es verdad, dice, ahorita ve tu banco y le metes tu NIP de tu tarjeta y te das cuenta que ahí está. Entonces, ya quería que se acabara la práctica, ¿ves? ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Let's go! ¡Let's go! Le decía.
Y ya salgo al banco, le meto el NIM y sí, era todo ese dinero para mí. Yo todavía no había recibido mi primer sueldo de ellos. Pero era el bono por haber llegado. Haber incrustado como jugador franquicia. Y ahí sí, la verdad, dije, no puede ser tanto dinero. Oye, yo recuerdo, alguna vez tú te fuiste y seguiste tu trayecto, tanto a Tigres como a Estados Unidos y ese vaivén. Y alguna vez pasé por lo que era la casa de tus papás. Claro. Y con mucho agrado vi lo que hiciste. Claro. Obviamente lo tenías en el corazón y en la cabeza que cuando tú pudieras y la vida te diera esa oportunidad, ibas a cambiarle la vida también a tus padres, Es ¿no? una comodidad. Y lo lograste. Sí, el tema que educacionalmente nos promueven y nos van heredando el ser agradecidos, ¿ves? Y dentro de nuestra ignorancia, pues todos somos ignorantes, pero dejamos de serlo conforme le vas dando sentido a tu vida. Y saber el agradecimiento hacia ellos fue que dije, pues se merecen esto y más. O sea, claro. Yo decía, y mi primer sueldo importante en México o mis bonos fue el tumbar la casa y reconstruirla. Que ahí pasé cosas difíciles porque pues llegaba al punto que no tenía ni para pagarles a los albañiles. Pues yo traía mi surito y mi surito para un lado, mi surito para el otro. Y me decían, pero ¿por qué no te compras un buen carro? Y yo decía, pues no, o sea, la verdad yo estaba Andabas feliz. A gusto en el suru dorado y le decían en el barrio. Con los rines. Exactamente, con mi sonido. Entonces cuando llego a consumir eso que termino, hasta le pido prestados a unos amigos para que de ahí, yo les decía, cuando me llegue este bono de la selección de sub-23, yo les pago. Y que veo la realización de eso, de la casa. Mi papá no se sale de dormir de ahí. Él se quedaba en un cuartito viendo toda la construcción. Su satisfacción es ser agradecido hacia las personas que estuvieron en todo ese proceso tan difícil y tan complicado, ¿ves? Claro. Y lo das de corazón y te digo, vuelves a demostrar que tienes más metas por cumplir, pero ahí queda una consumación. Después yo le compro otra casa a mi mamá, que ella de esa renta vive y otras cosas más, pero de ahí ella siempre me lo ha agradecido. Entonces uno en ese momento otorga, porque nuestro máximo es los papás y luego los hermanos, claro, ¿ves? Regresas, ¿no? Sí, y quedas satisfecho y tienes problemas, no creas que no, con las amistades, con las parejas, que por qué les das y otorgas y todo ese rollo. Entonces, dentro de eso, pues uno daba de corazón y siempre lo otorgaba de esa manera. ¿Y qué te dijo tu papá y tu mamá cuando vieron ese sueño ya cristalizado? Yo creo que lo mejor que pudo haber sido es que ellos, el fútbol es la representación de nosotros en la familia y en todo, y ellos decían que era como lo que ellos en mí veían reflejado, o sea, más mi papá veía mucho en mí lo que se reflejaba en lo que él pudo haber sido o lo fue como futbolista, y en esa disyuntiva él se veía como que este chico, Juan Pablo, es mi reflejo, ¿ves? Entonces él quería promoverme a ser mejor de lo que era, como lo que él fue, ¿ves? Claro. Y ahí era donde fue muchas discusiones, muchas alegatas, muchas peleas con él, o sea, de que yo, pues yo sí, tienes que hacer esto, y no, tienes que hacer esto. Entonces, fue una satisfacción, pero es un hombre de muy poca expresión de amor, ¿ves? O sea, entonces cuando yo ya entro a un tema de espiritualidad, yo le decía que yo entendí su comportamiento, ¿ves? O sea, ya después lo comprendí. Claro. Lo que él me quería hacer en esa etapa para yo después, pero mi mamá era la más feliz, mi mamá era la número 1 de mis porras. Sí, claro. Mi mamá gritaba, mi mamá gritaba, hay una anécdota buenísima, no sé si quieras que la cuente. Sí, cuéntala. Que estábamos con mi hermano y yo en bachilleres, que ahí es donde te digo la etapa difícil de yo no me pude consolidar y me mandaban a jugar a primera A, y mi mamá, pues era bachilleres los viernes y sábado jugaba Atlas, entonces nos mandaban ahí y mi mamá gritaba, mete a mi hijo, ¿da? Yo jugaba de titular. Entonces mi hermano estaba en el banco. Entonces, mete a mi hijo, total por cual, y le rayó la madre al entrenador y le hizo hasta lo que no. Y entonces volteé a ver el entrenador, a mi mamá. La volteé a ver y le habla a mi hermano.
Entonces mi hermano se quita la casaca. No, Ajá. pues ya te imaginarás. Va a entrar Los Paco dos. y el otro. y Los Juan dos Pablo, al campo. Y los vamos a ver y todo. Y empezaron a gritar, Bachellares y todo así. Y en eso levantan el número. Y sales tú. Pero déjalo otro, hijo de tu tal por cual, le dice. Queríamos ver a los dos, dice. No, mi mamá estaba Bien prendida, Pues yo no bien sabía qué prendida. estaba pasando. Cuando me voy al banco, pues le doy la suerte a mi hermano entra por mí. Eran las últimas fechas de esa temporada. Y me voy y a mí me citan el lunes. Me dice, A ver, ven. te vamos a correr si tu mamá no se calma. El técnico le da el reporte A la a directiva. Ricardo, ¿no? A Ricardo Lavolpe. Y Ricardo me saca de los entrenamientos de primera división. Y ahí va, mamá. No, Bájale, no, ma. no, usted siga gritando. Yo le decía. Porque ahora que yo soy entrenador, tienes que tener un criterio propio. O sea, Claro. tú también tienes que entender las emociones de la familia, el sueño consagrado, la consumación de 15 minutos. ¿Qué te costaba como Sí, claro. entrenador? A ver, Ver a venga, los sí. dos. 10 minutitos, no pasaba No, nada. y sí, Paco entra por 15 minutos por mí. O sea, no fue mucho, Ah, dijeras. claro. O sea, entonces ahí es donde digo. Ya le di gusto, señora, ya están los dos. Sí hizo eso el entrenador, voltea claro. y le dice, ¿En no serio? decía, sí, le conté, se sale del banco y le dice, no decías que metiera a tu hijo, pues sí, pero hijo de tu... Acá. No, mi mamá se quería meter al estadio a romperle la madre, porque mi mamá su carácter era impulsivo, Sí, era ya de enojo, recuerdo era que de lo esto, hacía. entonces ahí es donde, de cuando uno va consumando y va materializando todo eso, pues lo haces de corazón, lo haces de todo, con ignorancia, sin ignorancia, y vas en un tren muy acelerado, ¿ves? Sí, a huevo. Muy rápido y que te queda esas experiencias bonitas que después, a hoy que somos grandes, lo compartimos y lo vemos de buena manera. Sí. Oye, güey, de cabrón a cabrón. ¿Perdiste el piso? Sí, Machín. bastante. Es bueno que lo reconozcas. ¿Qué fue más? ¿El dinero o la fama? Yo creo que la primera etapa fue la fama. O sea, el no dimensionar que te reconocían en todos lados, que te admiraban en todos lados, que te daban pleitesía y te daban por tu lado. Y fui acercando amistades no propias del deporte, ¿ves? Y yo permitía o permeaba muchas situaciones que yo me iba hundiendo a esa mala fama o esa mala burbuja. Eso te iba a decir, es una burbuja porque... Muy cabrona. Ahora más, pero todavía en esa generación, estamos hablando de hace por lo menos 10 años de eso, un poco más. Sí. El jugador era ya idolatrado, el jugador Sí. ya ganaba una cantidad de dinero importante y sobre todo hay ciertos lugares del país, Monterrey, por ser específicos, donde son dioses, güey. Eres un dios para ellos. Donde si andas bien, Sí. lo que quieras, pero si andas mal, ni salgas a la calle, Sí, ¿no? no hay medias tintas. Y ahí al llegar a un equipo como Tigres, que no es el Tigres de ahora tan poderoso, No, y pero me ya... tocó las malas. el Exacto, Tigres. pero ya venían manifestando buenos planteles, buenos jugadores, Walter Gaitán, el Kikín Fonseca, era el Tolo Gallego, yo me acuerdo, el técnico Mario Carrillo, por ahí fueron los que te tocaron. Llegaste a un equipo de primer nivel, por así decirlo, Sí. no de los grandes aún, pero de nóminas fuertes, de equipo competitivo. ¿Te hizo daño ir a Tigres? Me hizo daño en el aspecto de como me lo dijo un día un entrenador, no te pelees con un jugador, mándalo a la banca. Sí. Y a mí me la cumplieron. ¿En Es la serio? muerte anunciada de un futbolista. Y Tigres es muy propio de eso, que muchos futbolistas que hemos pasado en Tigres es una muerte anunciada desde el banco, o sea, estar tanto en el banco y no jugar. Entonces, yo no dimensionaba eso, yo creía en mi valentía, en mi fútbol, que yo podía hacer lo mismo que había hecho en Chivas USA y lo que había hecho en Atlas. Yo dije, a mí no me cuesta nada, la verdad. Yo dije, pues, entonces no, cuando empiezas a ver muchos intereses, mucho esto, mucho el otro, y que no juegan los que son los más disciplinados, y todas esas cosas. Favoritismos y de todo lo Sí, que pasa ahí. entonces yo ahí me derrumbo emocionalmente y ahí es donde aparece mi ego dentro del dinero, ¿ves? O sea, yo decía, pues yo ya gano un chingo. Sí, no le da que esté ahí sentado, yo cobro. Exactam- Entonces lo manejo mal en decir, no, es que si tú ganas un chingo puedes ganar un chingo, Más, un chingo claro. más. O sea, entonces yo ahí me limito mentalmente a decir y me entro en una zona de confort. Entonces en vez de darle ese cassette o voltearlo, entro en una depresión, en una emoción muy dura. En contra otra vez de los líderes que me manejaban, Claro. en este caso los directores técnicos, porque yo sentía todo ese rechazo, no lo sabía hasta que después voy a terapia. En Tigres es mi primera psicóloga que yo manejo en Tigres.
Y yo decía, dame respuestas, o sea, en serio, yo no entiendo por qué me suceden tantas cosas. Y ahí es donde una de mis experiencias de un técnico, yo sí le dije al Tolo, le dije, es que, pues, ¿de qué sirve entrenar bien? ¿De qué sirve ser disciplinado? ¿De qué sirve? Si no juego. No, y si a los que tú pones, pues no son los que te están representando. Y después buscas culpables, porque le echa la culpa a Jaime Lozano, y yo defiendo a Jaime Lozano, y a los dos nos mandan a la categoría inferior. O sea, lo que era primera... No, pero es que ahí también, carnal, déjame decirte que la vagancia estaba buena en Tigres. No, ¿No? Que yo siempre lo he dicho, nosotros lo que hacíamos o promovíamos era que cuando jugábamos en casa íbamos de antro, o sea, cada 15 días, era lo que hacíamos. O sea, yo no tomaba entre semana. De Nigris. Sí, eran unos capos que se manejaban. Era de Nigres, era Omar Briseño, era Rubalcaba, era hasta en su momento John Restrepo, un colombiano, y Edgar Hernández, que todavía sigue jugando. El portero. Y todos nos íbamos con las parejas en ese momento. El Chivas Solano también, porque él estaba en Monterrey, y nos juntábamos, éramos 8, 10 jugadores. Que ese fin de semana que estaban ahí en salían. casa, sí. Era la regla de nosotros que en casa nada más nos fuéramos de desmadres. Y sí lo hacíamos. Y tuvo consecuencias, el famoso periodicazo. No, porque ese después fue... Se veían las nalguillas ahí, carnal. El culo así movido. Es que esa parte fue que era un domingo y yo le digo a Omar, le digo, no hay que hacerlo, veníamos y el equipo iba bien, íbamos para clasificar. Y no, que nomás un asado, tranquilos, y la chingada, el tranquilo. Y yo me pongo a orinar y me hago calzón chino. Se ve bien chistoso. Tus calzones psicodélicos. Y todo. Yo también. Yo también. Y él se pone a un lado mío, toman la foto y se roban ese memory stick. Y se va a la prensa. Señores, yo creo que va a ser como 25 capítulos de eso, porque no le veo fin para cuando. Vamos como a la mitad de la historia. Sí. No se pierdan el tercer capítulo de esta gran entrevista, conociendo todo lo que no conocían de Juan Pablo Loco García, el calzón chino. No te pierdas la tercera parte próximamente.